Hola, buenas tardes y perdón por el retraso. Estamos pasando por un problema técnico. En primer lugar, queremos dar las gracias a todos por venir y en especial a la Sociedad Valenciana de Nefrología y a AstraZeneca por la organización de esta reunión. Desde los primeros meses de la pandemia sabemos que la infección por COVID en trasplante renal se asocia a unas tasas de morbimortalidad superiores que las de la población general. Afortunadamente, en la actualidad disponemos de vacunas que han demostrado una alta eficacia en la generación de anticuerpos y, por consiguiente, en la disminución de las complicaciones asociadas a la infección. Sin embargo, también vivimos que la población con enfermedad renal crónica sigue siendo especialmente susceptible, sobre todo los pacientes trasplantados, que son los que vemos que presentan una menor respuesta a la vacunación. Ahora mismo, actualmente ya ha finalizado la situación de pandemia. Tenemos a disposición numerosos estudios y publicaciones que nos han permitido comprender mejor tanto la enfermedad como la respuesta inmune frente al virus. Aún así, seguimos teniendo muchas dudas, sobre todo sobre cuáles serían las mejores estrategias de diagnóstico, prevención y tratamiento de nuestros pacientes. Por lo cual, en este sentido, hemos organizado la reunión de hoy, en la cual 3 expertos en la materia nos van a ilustrar acerca del tema. Bueno, pues en primer lugar vamos a presentar a la doctora Nayara Panizo, que es nefróloga del Hospital Clínico de Valencia, que se formó en el 12 de octubre en Madrid, con gran actividad, tanto asistencial como investigadora, y que durante la pandemia ha trabajado conjuntamente con el Servicio de Microbiología del Hospital Clínico, liderando pues, estudios muy interesantes multicéntricos que nos han ayudado a conocer más la respuesta de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica frente al virus. Yo creo que la introducción que nos va a hacer Nayara nos va a situar en cómo hemos vivido esta situación desde el principio, cómo hemos ido conociendo qué les producía a nuestros pacientes, qué consecuencias tenía el virus en nuestros pacientes. Bueno, Nayara, pues adelante. Muchas gracias a la organización, a la Sociedad Valenciana de Nefro, por invitarme a estar aquí hoy pues, como telonera de 2 grandes expertos en este tema. Y lo que voy a intentar hacer en estos minutos es contextualizar por qué estamos aquí hoy para seguir hablando de esto que nos tiene a todos ya tan cansados, ¿no? Pero es simplemente porque sabemos que el COVID-19 sigue siendo una amenaza real para nuestros pacientes, una amenaza frente a la que tenemos que seguir luchando a su lado. Y bueno, para hablar del contexto de lo que ha sido la pandemia en el trasplante renal en nuestros pacientes, pues la verdad es que me parece bastante ilustrativa esta panorámica que ofrecen los datos del registro de la Sociedad Española de Nefrología, en los que podemos ver cómo, a ver si consigo, aquí, vale, no, esto no. En los que podemos ver cómo a lo largo de las 6 primeras olas de la gran pandemia, la incidencia de COVID-19 en pacientes en tratamiento renal sustitutivo, no solo trasplantados, fue disminuyendo progresivamente. Pero si nos fijamos en los porcentajes, vemos cómo a la altura de la 6ª ola, la gran mayoría de estos pacientes eran pacientes trasplantados renales. Eran los protagonistas que quedaban sobre el escenario en ese momento, a la altura de enero de 2022. Y su gran mayoría eran pacientes vacunados. Este mismo trabajo muestra cómo la mortalidad a lo largo de esas distintas olas de la gran pandemia fue disminuyendo tanto en pacientes trasplantados como en pacientes en hemodiálisis, si bien a la altura ya de, como digo, de enero de 2022, la mortalidad seguía siendo 10 veces mayor en trasplantados renales que en población general. Y lo más preocupante es que un amplísimo porcentaje, casi la totalidad de los pacientes que fallecían por COVID en ese momento, dentro de los trasplantados renales, eran pacientes vacunados. Por lo tanto, podemos inferir que en los trasplantados renales la mortalidad o el riesgo de complicación va un poco de la mano del riesgo, sigue yendo de la mano del riesgo de infección, no solo por su condición de inmunosuprimidos en sí misma, de pacientes vulnerables, sino también por la menor respuesta a la vacunación.
Como comentaba la doctora Gabela, en mi hospital, en el Hospital Clínico, en colaboración con el Servicio de Microbiología, del cual tenemos aquí representando hoy al doctor Navarro, hemos ido monitorizando la respuesta a la vacunación con distintas dosis, con dosis sucesivas de vacunas mRNA, en trasplantados renales del Hospital PESET y también en pacientes en hemodiálisis y en otras técnicas de tratamiento renal sustitutivo. Estos resultados que publicamos son relativos a la tercera dosis de vacuna. Podemos ver cómo antes y después de esa tercera dosis, si nos fijamos en anticuerpos neutralizantes, los pacientes en hemodiálisis presentan un incremento significativo del título de los mismos, no solamente frente a la variante ancestral de Wuhan, sino también frente a Delta y Omicron. No así en los pacientes trasplantados renales, en los cuales esta respuesta no alcanza la significación estadística, tienen mucha mayor dispersión y, de hecho, como pueden ver, es bastante pobre si nos fijamos en la variante Omicron, que es lo que han visto también otros grupos. Después de recibir ya 4 dosis de vacuna, podemos ver cómo este grupo de Caraba, en 25 trasplantados, observa que la respuesta tras esa cuarta dosis es prácticamente nula frente a Omicron si hablamos de anticuerpos neutralizantes. Y Omicron es el escenario actual. En este momento la variante ancestral ya no circula y nos enfrentamos frente a COVID-19 Omicron y sus linajes. Esto lleva a este escenario, un escenario en el cual tenemos un desgaste inmune de las vacunas previamente recibidas, sobre todo a nivel humoral, no así a nivel celular, como enseguida nos explicará en detalle el doctor Navarro, pero también nos enfrentamos a una situación en la que tenemos muchísimas nuevas variantes, que enseguida mencionaré. Estas variantes presentan una gran distancia antigénica con respecto a las variantes originales frente a las que se desarrollaron las vacunas y frente a las que casi todos ya nos hemos ido enfrentando. Y esto, unido a las reticencias a la vacunación, que a su vez están relacionadas con todo lo anterior, pues nos lleva a un escenario de una menor protección clínica global y, de la mano de ello, una mayor vulnerabilidad de nuestros pacientes trasplantados renales. Si nos fijamos en los datos de vigilancia que publica el Instituto de Salud Carlos III semana a semana, los datos más recientes que ha publicado la semana pasada, en estos datos pueden ver cómo pues a lo largo de estas últimas semanas tenemos un repunte importante del número de hospitalizaciones, que es lo que muestro en esta gráfica. Ese repunte de la hospitalización va sobre todo a expensas de pacientes mayores de 79 años. Como pueden ver en la gráfica de colores representados en morado, los mayores de 79 años están incrementando mucho la hospitalización, que en este momento se sitúa en torno a un 34%. Estos datos son datos de población general. Si a esto le añadimos inmunosupresión, vulnerabilidad, insuficiencia renal crónica, pues ya os podéis imaginar que esto lo tendríamos que multiplicar varias veces. Como no hace falta que os explique, porque todos los que hacéis actividad hospitalaria creo que es a lo que estáis asistiendo en este momento en los servicios de nefrología, de un incremento de la hospitalización con COVID-19. Si os fijáis, vuelvo un momento, si os fijáis la gráfica, pues es una gráfica en dientes de sierra, es decir, la situación va cambiando semana a semana, fluctúa muchísimo, pues como casi todo en COVID-19, los cambios son extremadamente rápidos, la situación cambia constantemente, como el propio virus. Estas son de este mismo informe. También muestra los datos de las variantes que están circulando en cada momento, semana a semana, como digo, en el conjunto del territorio español. Y como pueden ver, en este momento el rey es XBB 1.5. Esta es dentro de en el linaje que tenemos actualmente el preponderante. Las variantes se definen por la presencia de mutaciones, como todos ya sabemos, ¿no? Esas mutaciones que estarían aquí representadas en rojo se encuentran fundamentalmente en una región de la proteína S
que es lo que se presenta aquí en 3 dimensiones, en la región RBD, que es justamente la región por la cual el virus se une a nuestras células, a su receptor de la enzima convertidora de angiotensina, y con estas mutaciones a lo que llevan es a una mayor afinidad de esta unión por un incremento del número de puntos de anclaje, pero también, como ya sabemos todos, también es de lo que se deriva la presencia del fenómeno del escape inmune. Hace que esta proteína frente a la que se dirigen los anticuerpos, ya sean generados por las vacunas o generados por la infección o los propios anticuerpos que se puedan administrar pasivamente, pues están generados frente a una proteína que va cambiando constantemente, ¿no? Y, por lo tanto, pues tienen una menor afinidad por ella y esto implica una menor protección de todas estas medidas de profilaxis que enseguida también la doctora Sáez nos va a desglosar. Concretamente, hasta pues casi antes de ayer, las vacunas de las que disponíamos eran vacunas que estaban dirigidas frente a las variantes BA4 y BA5, que eran las preponderantes hasta este momento en circulación. Y, sin embargo, estas vacunas que obtienen buena respuesta frente a todas estas variantes, como podemos ver en este trabajo, pues tienen una generación de anticuerpos neutralizantes en sus distintas tanto las bivalentes como las monovalentes, por supuesto, de la variante ancestral, pues generan menos respuesta ante estas nuevas variantes. Por lo tanto, ante esta situación cambiante hay que crear nuevas estrategias. ¿Y cuáles son las estrategias actuales? Bueno, en mayo de 2023 y en julio de 2023, respectivamente, las agencias internacionales, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea, en vista de esta preponderancia de XBB 1.5, establecen que la vacunación ha de adaptarse a esta nueva variante y establecen que la población debe recibir este tipo de vacunas adaptadas. Pero, claro, hay que hacerlo en tiempo récord. Se establece también un consenso internacional por el cual se acuerda aprobar este tipo de vacunas, que son actualizaciones de plataformas vacunales ya existentes, solamente con datos preclínicos de eficacia y seguridad, a la espera de resultados clínicos de inmunogenicidad. Pero casi según os estoy hablando, lo que os estoy diciendo se está quedando obsoleto. ¿Por qué? Porque surgen nuevas variantes. Ya tenemos, probablemente lo hayáis oído en las noticias, ya tenemos la EG 5.1 y la BA2.86, la denominada pirola, que es temida por su mayor distancia antigénica con respecto a las anteriores y, bueno, pues ya están circulando por el mundo. En España no están por el momento. Estos son resultados, esta es una herramienta que todos podéis consultar del Ministerio, en la cual podemos ver bueno, pues que COVID se detecta en las aguas residuales de distintos puntos del territorio nacional. En concreto, en Valencia existe un puesto de toma de muestras en Pinedo y otro en Algorós. Y, como veis, la gran mayoría son, aunque curiosamente son diferentes, pero vamos, que XB 1.5 y 1.5 like son los predominantes en este área. Y aquí abajo veríais los resultados en los distintos puntos del territorio español. BA 2.86 por el momento no está representado, estará en 0% hasta agosto de 2023, que son estos resultados de todo el territorio nacional, pero bueno, ya nos imaginamos que no tardaremos en tenerlo aquí entre nosotros. Y claro, ahora la preocupación es si estas nuevas vacunas frente a XBB 1.5 nos van a servir para cuando tengamos aquí estas nuevas variantes. Bueno, pues los expertos parece que están bastante confiados. Estos son resultados que se han presentado en reuniones internacionales y, bueno, sí que parece que las nuevas vacunas de XBB 1.5 generen una buena respuesta tanto frente a EG 5.1 como a BA 2.86. Estos serían resultados de Moderna y aquí veríamos resultados de la vacuna de Pfizer, que es la que vamos a tener inminentemente disponible y la que se va a utilizar en España para la nueva campaña.
tal y como dice este documento de recomendaciones del Ministerio que se acaba de publicar el 12 de septiembre. Ven aquí las vacunas que tenemos disponibles en este momento, de las cuales la adaptada son la Comirnaty de Pfizer y la Bimzelx de IPRA. Las indicaciones de vacunación, bueno, ven que es un documento de recomendaciones frente a gripe y COVID-19. Las recomendaciones ya van unidas, son conjuntas y, de hecho, la población diana, digamos, es muy similar. Estaríamos hablando de personas institucionalizadas, mayores de 60 años, o menores de 60 años que tengan condiciones de riesgo como serían enfermedades crónicas, inmunosuprimidos y sus convivientes, esto es importante, embarazadas y puérperas de menos de 6 meses y, por supuesto, pues, como siempre, personal estratégico, entre los cuales estamos los sanitarios y también los cuerpos de seguridad y protección. La vacunación, o sea, el recibir esta dosis de vacuna está indicado independientemente de que se haya pasado la enfermedad y de las dosis previas de vacunas que se hayan recibido, con la única premisa de que pasen 3 meses entre la última dosis recibida y esta nueva dosis. Y, por lo general, la pauta indicada es una sola dosis, salvo en algunos casos especiales, concretamente en los trasplantados renales o en los inmunosuprimidos, en los cuales están indicadas 2 dosis que han de separarse por 3 meses, salvo en el caso de que el paciente vaya a someterse a la inmunosupresión de nuevo, es decir, se le acabe de indicar, o en el caso de que se vayan a incrementar las dosis de inmunosupresión, en cuyo caso ha de recibir esas 2 dosis, idealmente antes del incremento de inmunosupresión. Y para ello, pues se puede reducir ese intervalo hasta un mínimo de 3 semanas. Aún así, aunque tengamos vacunas adaptadas, vacunemos a todas las personas de riesgo, etcétera, nuestros trasplantados renales sabemos de sobra que siguen siendo vulnerables por todo lo que hemos mencionado hasta el momento. Y, por lo tanto, pues seguimos un poco en ese mismo escenario, ¿no?, de una menor protección clínica global. Es por eso que la Sociedad Española de Nefrología determinó en este algoritmo, que recientemente se ha actualizado y sigue apareciendo así, que la vacunación en estos escenarios se puede apoyar en la inmunización pasiva con anticuerpos monoclonales. En casos en los que exista una inmunosupresión grave, trasplantados recientes o que no respondan a la vacuna, y también tendrían cabida en aquellos casos de alergia a la vacuna. ¿Qué sucede? Que, claro, como ya os podéis imaginar, bueno, en este contexto se aplicó el tratamiento con Ebusel, con anticuerpos monoclonales, que enseguida nos hablará de él la doctora Sáez. En cuanto a experiencia clínica con su uso, lo que ocurre es que, claro, como ya os podéis imaginar y se deriva de todo lo que acabo de comentar, pues también estos anticuerpos monoclonales han de adaptarse a las nuevas variantes. Y en eso estamos ahora. En ese punto está la ciencia en este momento. AstraZeneca presentó en Copenhague, en un congreso europeo, en abril de 2023, esta molécula adaptada a partir del anticuerpo monoclonal que se llegó a comercializar. De hecho, comparte con él, es un anticuerpo con el cual comparte la fracción constante, aunque con algunas modificaciones encaminadas a evitar que active el complemento y aumentar su vida media hasta 6 meses de protección. Y, pues lo interesante de esta molécula es que ha demostrado in vitro actividad frente a todas las variantes que estaban descritas hasta ese momento de COVID-19. Así que, bueno, pues ahora toca esperar los resultados del ensayo clínico Supernova, que es un ensayo fase 1, fase 3. La fase 1 ya se ha completado y ahora pues, se está reclutando la fase 3 en distintos países, entre los cuales está España y, de hecho, en Valencia, en el Hospital Clínico, también se está reclutando. Por tanto, bueno, pues concluyo diciendo que los trasplantados renales siguen siendo un grupo vulnerable y no lo podemos perder de vista. Y por ello estos pacientes, sus convivientes y el personal sanitario que los atiende precisan de dosis de recuerdo con vacunas adaptadas a las variantes circulantes, y el empleo de monoclonales adaptados también a estas variantes circulantes podría conferir un extra de protección en los pacientes grandes inmunosuprimidos, como enseguida nos comentarán nuestros compañeros en detalle.
Nada más. Muchas gracias.